El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con la colega Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, a quien le damos la bienvenida. Zuliana Lainez, ¿cómo está? Muy buenos días. Alberto, ¿cómo estás? Un placer entrar en comunicación. Bueno, esta semana los periodistas hemos sido la noticia. Por un lado, en el Congreso de la República, por otro lado, hechos que ya venían registrándose a nivel del Ejecutivo por la falta de transparencia, digamos así, en el manejo gubernamental, y que los medios de comunicación y los periodistas como profesionales somos ese nexo de la opinión pública. Cuéntanos, ¿ha habido reuniones a nivel de la asociación? Pero antes de eso, ¿cómo tú ves el temperamento, el panorama político en general, tanto del gobierno central como del Ejecutivo, en relación a la prensa nacional? Bueno, lo dijimos hace algunos días en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nosotros adjetivamos como una regresión la situación que estamos viviendo. Si no solamente estamos, quizás esta semana el foco está puesto en el legislativo por todo lo que tú bien reseñabas. Es inadmisible que se quieran utilizar excusas como la pandemia o ahora informes de defensa civil y seguridad simplemente para limitar el acceso, restringir el acceso de los periodistas principalmente al hemiciclo. Se nota que los políticos han estado muy cómodos sin tener prensa en los espacios donde se dan los debates, se toman decisiones que afectan directamente a la democracia, a la salud de la democracia en el país, sino que venimos de un contexto en el que también el poder ejecutivo ha tenido no solo discurso estigmatizante, que lo hemos podido registrar, especialmente de parte del presidente del Consejo de Ministros desde los primeros meses del año, sino también no podemos normalizar coberturas en las que Presidencia manda colocar un cordón policial para evitar que la prensa pueda acceder al presidente o a otro funcionario de alto rango en actividades que son netamente de interés público. Y tenemos un sistema de justicia cuyos operadores de justicia, jueces, fiscales, en el caso del Ministerio Público, han hecho una práctica sistemática, esto de la persecución, cuasi persecución judicial y fiscal a periodistas. Perú es el país en América Latina que tiene el mayor número de periodistas querellados por difamación, y siempre estos procesos viniendo de poder político, poder económico, gente cercana a ellos, y no con un ánimo de reparar el honor, sino fundamentalmente con la clara intención de silenciar lo que es la crítica. Ese es el escenario en el que estamos. Hoy por la mañana el editor de la edición sur de La República, coincidimos en un diálogo sobre este tema en Radio Yaravida, Arequipa, y decía una verdad que clarifica bien en el escenario en el que estamos, ¿no? Él decía, el gran problema, más allá incluso que uno puede interpretar como revanchismo por las coberturas que han tenido los medios, lo que estamos viviendo hoy, él decía, el gran problema es que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo tenemos facciones políticas que no creen en la libertad de información, que no creen en la libertad de prensa, que asumen que los medios tienen que ser cajas de resonancia de aquellas cosas que hacen los poderes del Estado sin comprender realmente cuál es la misión del periodismo. Hay un desapego total
una desafectación con el compromiso de lo que pueda ser libertad de prensa y libertad de expresión en el país, y siempre un discurso, y lo hemos sentido esta semana cuando nos reunimos con la señora Alba, siempre un discurso de descalificación hacia las prácticas que pueden tener medios y periodistas hoy en día. Esta situación, Juliana, te agradecería si puedes pegarte un poquito más al fono para que salga con mayor nitidez de la entrevista. Si bien es cierto, lo que tú señalas, sabemos que la ANP tiene una estructura nacional, y quería pedirte si nos puedes hacer un resumen cómo se está manejando este tema del acceso a la información en algunas regiones, porque al final de cuentas el tema es no solamente de informar, sino que nuestra labor también es fiscalizar, ¿no? Y parece que a mucha gente no le gusta eso, ¿no? Correcto, y te agradezco la pregunta, Alberto, porque parecería que el problema solo lo tenemos a nivel del Palacio Legislativo, y no es así. Justamente en este instante, periodistas regionales en Huaraz están llevando adelante un plantón por temas de acceso a la información. Hace muy pocos meses lo vimos también en Piura, todos los periodistas por lo menos recordamos a los colegas en Piura haciendo un plantón frente al gobierno regional, porque tenían situaciones bastante similares. Hay lugares donde se sigue utilizando la pandemia como excusa para no permitir acceso de periodistas a espacios donde se realiza debate y se toman decisiones sobre cuestiones que afectan directamente fondos públicos o institucionalidad democrática en el país. Por eso la lucha que se está dando para conseguir que los periodistas vuelvan al hemiciclo no debe entenderse solo en la dimensión del Congreso de la República. Esto sentará un precedente para cuando un gobierno local o un gobierno regional quiere utilizar determinadas excusas para decir aquí periodistas no entran, aquí la prensa no entra. Tengamos precedentes de que el derecho a la información está por encima de cualquier capricho de la autoridad de turno, ¿no? La situación a nivel nacional no es buena, Alberto, no es buena porque no solo tenemos temas de negativas, de acceso a la información. Ayer la gente en Tacna también nos decía, aquí tampoco dejan entrar algunas entidades públicas, utilizando también todavía el paraguas de la pandemia, pero también tenemos casos de agresiones a periodistas, tenemos casos de periodistas querellados. Hace muy poco un colega en Abancay tenía interpuesta una querella por un familiar del gobernador regional. Tenemos un país que está en permanente conflictividad social. No olvidemos lo que sucedió en Las Bambas hace algunas semanas, donde el problema que tenemos, porque lo que sucedió en Las Bambas es gravísimo, o sea, no era ni siquiera un tema de represión policial, eran civiles vestidos de policías, y esa denuncia está en el Ministerio Público, que retuvieron ilegalmente al corresponsal del Diario de la República en la zona, y lo mantuvieron en condición de desaparecido 5 o 6 horas. El problema es ¿en qué quedan esos procesos? ¿No? Porque ese delito es gravísimo, el delito de usurpar funciones, y ahí hay responsabilidad directa de la minera, de Las Bambas. ¿En qué queda? ¿No? Porque es lo mismo que nos ocurre con la resistencia en Lima, que hay investigaciones a nivel del Ministerio Público, pero que finalmente no terminan en nada, y estos grupos extremistas continúan echando mano e incluso escudando su actuación algunas veces en instrumentos que utiliza el movimiento social. Ellos alegan que ellos tienen derecho a la protesta, y nosotros decimos protesta sí, ¿no? Pero protesta sin violencia, protesta que no sea acoso, protesta que no sea hostigamiento. Pero también es cierto de que estas agresiones a la prensa, al poner obstáculos al ejercicio del periodismo, no es nada nuevo.
los que ya tenemos unos años un poco más avanzados, lo hemos vivido en la época de Toledo, lo hemos vivido en la época de Alan García, etcétera. Pero yo veo de que la respuesta de nuestros gremios es muy protocolar. No sé si me entiendes. O sea, yo creo que se tiene que hacer una acción, una movilización de protesta, no a nivel de directiva, sino a nivel de los miembros de la orden, porque tampoco se puede permitir, y te lo digo, yo soy miembro del Colegio de Periodistas, no se puede permitir pues que por el día del periodista, que es el 1 de octubre, tengamos que condecorar a la presidenta del Congreso como la máxima expresión de la libertad de prensa en el Perú. No es posible que un patio que tenemos como edificio en el Jirón, en la avenida Canevaro, la cuadra 14, nuestro local institucional, un pasadizo lo pongamos como madrina a la presidenta del Congreso. Los periodistas y nuestras instituciones fundamentalmente deben de mantener una independencia ante los gobiernos de turno. Nosotros no tenemos por qué comprometernos, podemos reconocer a políticos, qué sé yo, que es parte del aporte que pueden hacer, pero no hipotecar nuestros intereses. Por eso es de que yo veo que hay cierta debilidad en la protesta, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando no solamente lo del Ejecutivo, sino también lo del Legislativo, lo de los gobiernos locales, etcétera? Y han buscado un gran pretexto, el problema de la pandemia, como para decir, bueno, acá no entra nadie, ¿no? Y eso, lógicamente, la gente necesita saber, y tú también lo sabes, colega, de que en plena pandemia pues se han robado el dinero que han querido tanto los gobiernos municipales como el gobierno de turno, y están siendo investigados, y muchos alcaldes inclusive están detenidos, están presos, ¿no? Sí, Alberto, a ver, temas de acceso a la información, cuando más los hemos visto restringidos ha sido justamente en época de la pandemia, porque las instituciones se decían que por las cuarentenas rígidas no podían dar respuesta a los pedidos de acceso a la información. Y eso es gravísimo, era cuando más se necesitaba rendición de cuentas, cuando más se necesitaba la presencia que hacen medios y periodistas. Yo no voy a santificar todo el periodismo, ojo, la ANP ha sido muy crítica en la época de campaña con la actuación de los canales de televisión, no han garantizado debate público, tendrían que hacer una autocrítica mucho más profunda de lo que ha sido su papel en época de campaña, pero eso de ninguna forma justifica las actuaciones que vemos ahora desde los poderes del Estado, y hablo los poderes del Estado en plural. Sobre la necesidad de la movilización, Alberto, la pregunta que haces, yo creo que corresponde responderla al Colegio de Periodistas. Yo tengo una visión muy crítica sobre eso, en lo personal. Yo te puedo hablar por la ANP y te puedo asegurar que la Asociación Nacional de Periodistas no va a tener en su local institucional políticos que están siendo contrarios en discurso y en acción también a la actividad periodística o al ejercicio profesional. Yo creo que un ente gremial y un ente profesional tiene que saber el rol histórico que les toca, las veces que nos hemos tenido que juntar, porque ojo que somos conscientes que dialogar bajo ningún punto de vista es pactar, pero cuando nos hemos juntado en reuniones formales con miembros del Ejecutivo, el Legislativo, nosotros hemos tenido ocasión de reunirnos tanto con el señor Castillo como esta semana con la señora Alba, y siempre hemos sido en actitud de protesta, siempre ha sido que hemos tenido que ir a reclamar por el trato que se les está dando a nuestros colegas en las regiones, como fue en el caso del señor Castillo, además por no transparentar los actos como primer mandatario, demandándole que dé entrevistas y ruedas de prensa. Era mediados de septiembre del año pasado, de octubre del año pasado, en que él todavía no había dado ninguna entrevista pública, y ahora que hemos estado con la señora Alba, nuestro tono también ha sido el de reclamo para que los periodistas retornen al hemiciclo. La ANP nunca ha sido afecta ni a condecorar a políticos, porque creemos que ese no es nuestro papel. Nuestro papel es velar
por la condición de vida y de trabajo de nuestros colegas, y lamentablemente el poder político, sea del tinte ideológico que sea y del color político que sea, siempre ve a la prensa o suele ver a la prensa de una manera bastante confrontacional. Entonces, nuestro papel es estar del lado de los colegas y te puedo asegurar que en la historia pocas veces, y te hablo de una organización que tiene 94 años de historia, pocas veces se han cruzado esas líneas. Bien. Es cierto. Yo recuerdo, y te voy a contar una experiencia que tuve como decano del Colegio de Periodistas de Lima en el 2002-2003. Nuestro colega Juan Carlos Sánchez, periodista que cubre Congreso, etcétera, estuvo yéndose al Congreso, en esa época se permitía, era el gobierno de Toledo, el ministro del Interior. Ahora me voy a acordar. Bueno, la cuestión es que él entra al Congreso y no sé qué incidente tuvo con un policía y lo agarraron a palazos a Juan Carlos, que lo llevaron al hospital. Y al otro día, ese mismo momento que nos enteramos que había pasado, inmediatamente por teléfono nomás coordinamos con la ANP, con la Federación de Periodistas y con el Colegio Nacional de Periodistas, y al otro día hicimos un plantón a las 10 de la mañana. Vinieron nuestros agremiados, salió los colegas cronistas parlamentarios y se protestó por esta agresión que al final de cuentas lamentablemente quedó en nada en las investigaciones, que la fiscalía, sabemos que todo eso son mecidas, pero se hizo un acto de protesta y ahí se frenó un poco también la agresión a los gremios periodísticos, ¿no? A los periodistas que cubrimos o que cubren información en los diferentes medios. Y te digo esto porque se confunde medios de comunicación con ejercicio profesional. Tus afiliados no representan a los medios de comunicación, tus afiliados representan a los hombres que ejercen el periodismo. Nosotros somos periodistas. Entonces, ahí un poco que estos políticos, o por ignorancia, tratan de confundir a la opinión pública, y al final de cuentas ahí están los resultados que nos bloquean en cierta medida el ejercicio de nuestra labor profesional. A ver, Alberto, lo que hay que recuperar es la unidad y la solidaridad en el sector. A mí lo sucedió el jueves me parece un buen primer paso, porque distancias podemos tener muchas, ¿ah? Y mira que en la reunión sostenida el jueves ha estado la Asociación Nacional de Periodistas a nombre de los periodistas, ha estado el Consejo de la Prensa Peruana a nombre de los dueños de los medios de comunicación, el Instituto Prensa y Sociedad a nombre de las instituciones que monitorean libertad de expresión, con quien tenemos a veces confrontaciones claras, por ejemplo, cuando hablamos de derechos laborales y cuando en pandemia hemos denunciado los despidos a varios colegas, en el caso de Exitosa, del Comercio, de la República, pero hay momentos en que la defensa de la libertad de prensa y las garantías que se necesitan para la actividad periodística, cuando estas son avasalladas por algún poder superior, hay necesidad de hacer unidad de acción y articular. Y esa no es la primera vez que se hace. Ojo, yo recordaba hace unos minutos que estaba conectada por plataforma virtual con un taller de formación que está haciendo la ANP en Utcubamba, y recordaba que la primera vez que nos juntamos, Consejo de la Prensa, ANP, IPIS, con las diferencias que podamos tener, fue para recuperar justamente la licencia de radio La Voz de Bagua, una radio local a la que se le quitó la licencia de manera arbitraria por haber difundido lo ocurrido en la Curva del Diablo. Y bregamos en varios espacios hasta que logramos sentar en una mesa al señor, que en ese momento era primer ministro, Javier Velázquez Gesquén, y las tres instituciones, y el hoy fallecido Carlos Flores Borja, director y propietario de Radio La Voz, donde se suscribió la resolución donde se le restituyó el uso de la frecuencia. Y esas son las cosas que hay que hacer, hay que superar diferencias, hay que buscar, hay que entender que nos estamos enfrentando a poderes que si vamos solos, que si va casi cada uno por su lado, claro, probablemente no consigamos nada. Y yo veo con añoranza eso que tú dices,
le he escuchado a muchos colegas decir, oye, vamos a hacer una marcha de periodistas, vamos a reclamar por lo que está sucediendo con la libertad de prensa aquí. Y también pienso en lo que nos falta trabajar, Alberto, también con las nuevas generaciones de periodistas, porque a veces el profesional que sale de las universidades cree que pierde su conciencia de trabajador y trabajadora de medio, y porque emprende en un medio independiente, se siente esa etiqueta del emprendedurismo, que es una gran falacia. Al final todos somos trabajadores y trabajadoras en precario. Se pierde la conciencia de clase y se pierde la calle, y es algo que tenemos que recuperar también en las nuevas generaciones de periodistas, que nos ayude a que si se convoca una medida de movilización de esa magnitud, estemos intergeneracionalmente todos y todas quienes ejercemos la actividad. Eso sería fundamental, y ya te digo, a distancia la veo con añoranza. Ayer ustedes se reunieron el jueves con la presidenta del Congreso, creo, ¿no? Sí, correcto, el jueves. Pero ayer las declaraciones de la presidenta del Congreso no fueron tan corteses, ¿no? Un poco bruscas, digamos así. No sé hasta qué punto ella lo ha dejado a la opinión que puedan tener la Junta de Portavoces para solucionar algunos temas del ejercicio profesional ahí en el Congreso, pero esperamos que se cumpla, ¿no? ¿Crees que se va a cumplir? A ver, Alberto, yo te diré que nosotros salimos bastante decepcionados de esa reunión, porque lo que tenemos claro, después de haber conversado, además creo que en una hora pudimos conversar con lo que puede representar el abanico de posiciones ideológicas en el Congreso, primero con el señor Valdemar Cerrón y algunos congresistas de Perú Libre, y luego con la señora Alba, y en ambos casos pudimos corroborar de que el compromiso va a ser mínimo, ¿no? Que el compromiso va a ser, y ayer se confirmó con el comunicado que hizo público la Junta de Portavoces, el compromiso va a ser al 31 de mayo abrir la sala de cronistas, que ojo, quienes hemos estado en fuente parlamentaria sabemos que la sala de cronistas tiene capacidad para 10 personas y que nuestros colegas hoy en día la utilizan más para guardar cosas, para guardar sus mochilas. O sea, es casi imposible pensar de que ahí vamos a tener capacidad de hacer actividad periodística. Es casi un depósito para la gente que hace prensa ahí, y se va a restituir el tránsito en Pasos Perdidos, que sí es un lugar gravitante. Pero estamos de alguna forma, y no pesimistas, espero que la realidad nos sorprenda, pero te decía que salimos bastante decepcionados porque encontramos un discurso negativo a volver a la situación inicial prepandemia, que era que los periodistas estén en el hemiciclo. Nosotros necesitamos a los periodistas en el hemiciclo, no los necesitamos solo en Pasos Perdidos, es el hemiciclo donde se dan los debates y donde se dan los grandes arreglos, pues, ahí se dan los grandes arreglos, las grandes conversaciones de los políticos que se ponen de acuerdo, pues no hay muchas cosas. Correcto, y todos recordamos, creo que la imagen más reciente de la época prepandemia fue la gran fotografía que logró captar nuestro colega del diario Correo, que justamente reveló que había un chat llamado el Mototaxi, donde se estaban digitando la votación de un tema que era de absoluta relevancia para la vida del país. Eso es lo que no quiere, y nos lo dijeron de manera directa, Alberto, cuando les dijimos, pero no queremos solo cronistas y Pasos Perdidos, queremos hemiciclo, y nos dijeron, pero ¿para qué quieren entrar al hemiciclo? Si para denigrar la imagen del Congreso, para sacarnos una fotografía cuando uno da una pestañada y decir que somos unos vagos, que no trabajamos. Esa es la percepción que tienen del trabajo periodístico. Por eso no había un solo argumento. Ellos luego ahora han querido reseñar en el comunicado de la Junta de Portavoces que esperan el informe de Defensa Civil, que todos ya sabemos qué va a decir el informe de Defensa Civil, porque desde hace 10 años hay cuestionamientos a la condición en la que está las galerías del Congreso,
y lo que quieren es, ahora que se acabó la excusa de la pandemia, saltar a la segunda excusa, que es el informe de defensa civil, para decir no pueden entrar a las galerías. Así que nosotros vamos a seguir. Para nosotros el tema no se acaba con abrir pasos perdidos y abrir sala de cronistas. El meollo del reclamo es la vuelta de los periodistas al hemiciclo, y si el Congreso no da brazo a torcer en esto, porque ojo, no le estamos pidiendo un favor, una concesión, nada extraordinario, estamos pidiendo volver a la condición que teníamos antes de la pandemia, simplemente eso. Y si el Congreso no da brazo a torcer con esto, habrá que presentar una acción de amparo en custodia del derecho a la información de la ciudadanía, que no tiene precedentes, pero que sentará precedentes en defensa del derecho a la información. Finalmente, colega, de los 130 congresistas que están representando al Congreso Nacional, ¿no tenemos ningún colega? ¿No hay periodistas? Hay un periodista de la zona Puno y si paramos de contar, no me viene a la cabeza. Conocidos. No. Nada, ¿no? Habían muchos periodistas candidatos al Congreso. Nosotros conocíamos varios colegas en regiones candidateando al Congreso. El Congreso pasado hubo un periodista en Alianza para el Progreso que venía de Yurimaguas, que además fue un gran facilitador para una serie de iniciativas presentadas desde el gremio, pero en este Congreso, si los hay, no los vemos, Alberto. Habría que investigar y recurrir a ellos, pues no, porque ellos son tan profesionales, pues que tienen, porque acá de por medio está la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad del acceso de la población a estar informado lo que pasa en un poder del Estado como es el Congreso, ¿no? O sea, no estamos hablando de transmitir un partido de fútbol ni nada por el estilo, ¿no? No, y un Congreso que acaba de elegir miembros del Tribunal Constitucional, en el que se está interpelando ministros y donde, según nos dijo la señora Alba, en las próximas semanas se elegirá el defensor del pueblo, ¿no? O sea, se están viviendo cosas que son trascendentales para los cimientos de la democracia en el país, y la prensa está en la Plaza Simón Bolívar frente a un tabladillo en actitud pasiva, teniendo que esperar a quién se le ocurre y quién tiene la voluntad de salir a dar una declaración. Y como dijo el congresista Montoya, él siente que a los periodistas hay que darles ya el producto final, ¿no? Eso no es periodismo, pues. O sea, periodismo es todo lo que se teje de cara al producto final, y por eso la lucha va a seguir hasta que los periodistas vuelvan al hemiciclo. La próxima semana está en Perú el relator para la libertad de expresión de la OEA, el abogado Pedro Vaca, y será ocasión para poner también este tema sobre la mesa por ver si podemos lograrle solución. Bueno, pero ahorita me has hecho acordar que tenemos ahí una colega que trabajó en Canal 2, congresista de Juntos por el Perú. Están haciendo tanto, Alberto, que no los vemos, ya te digo, y eso es más preocupante todavía, es más preocupante. Tú sabes a quién me refiero, ¿no? Si tenemos colegas dentro, no tener alguien que esté elevando las banderas en defensa de la libertad de prensa. Bueno, pero en todo caso a esa coleguita hay que emplazarla, porque es que esa es la diferencia de nuestra profesión a otras profesiones. En nuestro gremio nos conocemos todos. Esa es la diferencia, que en otras instituciones profesionales pues de repente no se conocen, pero a nivel del periodismo sabemos quiénes somos y dónde estamos y hacia dónde vamos inclusive, ¿no? Sí, que la población entienda que esta no es una defensa corporativista, ¿no? Tampoco estamos defendiendo a los colegas por ser nuestros colegas. Esta es una lucha por derecho a la libertad de información. Claro. Al final, tú lo decías bien al empezar la entrevista, nosotros somos un poco el medium, los que servimos para conectar a la clase política con la ciudadanía, para denunciar, y lo que estamos defendiendo, diciéndole a la gente, dejen entrar a los periodistas al Congreso, no es el trabajo de nuestros colegas, es el derecho a la información de la ciudadanía, que es la que ve recortada con esas tomas amplias, abiertas del canal del Congreso, que ni siquiera puedes detectar quién está en su curul y quién no está.
Y lo que estamos haciendo es llevar adelante una cruzada para conseguir que nuestros colegas vuelvan y que la gente esté debidamente informada. Muy bien. Muchas gracias, Juliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, quien ha sido nuestra invitada en esta oportunidad. No sé si tienes algo que agregar y te agradecemos de antemano. No, agradecerte, Alberto, estos espacios. Ya digo, se han dado muchos en varios medios, hemos estado hablando con muchos colegas estos días y creo que lo relevante es decirle eso a la ciudadanía, que estamos llevando adelante con fuerza, intentando que sea de manera unitaria periodistas al hemiciclo, es porque lo que estamos cautelando es derecho a la información de la ciudadanía. No es solo el Congreso, es también el Ejecutivo, claro, que por fin reabrió la sala de cronistas. Hoy es también el Tribunal Constitucional, que ayer juramenta casi a oscuras, sin difusión, sin prensa. No podemos permitir que estas situaciones se normalicen y se acepten como tales, porque lo que se debilita cuando la ciudadanía no está bien informada es la democracia. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.